Bueno, buenas tardes para todos. Para nosotros es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Para los que tuvieron la oportunidad de estar la semana pasada en la charla o conferencia que hizo el Ministerio de Salud de la Protección Social, este tema, por la acogida que tuvo el evento pasado, se ve que es de gran relevancia para los pacientes, para los cuidadores y claramente pues para nosotros como asociación, para que ustedes digamos que tengan conocimiento de lo que se trata el certificado de discapacidad y cómo es el procedimiento para que puedan obtener este certificado. El día de hoy nos está acompañando la Secretaría Distrital de Salud de la ciudad de Bogotá. Quiero hacer una claridad. La sesión dada por el Ministerio de Salud de la Protección Social hacía un enfoque más a la expedición de la normatividad, la expedición de la resolución que legaliza o digamos que le da paso a que las entidades territoriales como las secretarías distritales, municipales, puedan, digamos que poner en práctica ya esta resolución. La semana pasada tuvimos al Ministerio de Salud diciéndonos de qué se trataba esta resolución, y hoy tenemos a la Secretaría que muy amablemente nos está acompañando para enseñarnos cómo expedir ese certificado de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Nos acompaña Badi, nos acompaña Diana, también funcionarias de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenidas, y pues nada, disfrutemos este espacio y aprendamos lo que más podamos. Badi, ¿me escuchas? Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por este espacio. Vamos a iniciar. Quien les habla, Badi Heredia, de la Secretaría Distrital de Salud. Me acompaña Diana Paola Castellanos. Iniciamos con una breve exposición del contexto normativo, los pasos sencillos, fáciles para que todo aquel que se autorreconozca como persona con discapacidad y que libre y voluntariamente desee iniciar su trámite lo pueda hacer. Al finalizar, vamos a dar espacio para resolver dudas e inquietudes. Por favor, escríbanlas, ténganlas ahí presentes o a través del chat.
Buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Paola Castellanos, hago parte del equipo de certificado de discapacidad de la Secretaría Distrital de Bogotá. A continuación voy a hacer un breve contexto de cómo funciona y cómo se está en este momento realizando desde la Secretaría el procedimiento de certificado de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Listo. Lo primero que vamos a tener en cuenta, entiendo que ustedes la semana pasada estuvieron en una reunión con el ministerio, entonces pues las personas que pudieron hacer parte de esta reunión, de pronto ya tienen un poquito más claro el contexto de la normatividad del proceso de certificado de discapacidad. Este proceso empieza en el año 2020 con la expedición de la resolución 113. Posterior a ella, se emite por parte del Ministerio la resolución 1239 del 2022 y este año se hacen unas modificaciones a la normativa y se expide la resolución 1197 de 2024, que es la que actualmente se encuentra vigente. A través de esta resolución se establece el proceso de certificado de discapacidad y registro, localización y caracterización de las personas con discapacidad RLSPD en todo el territorio colombiano, teniendo en cuenta que esta resolución es expedida por el Ministerio de Salud, que es el ente territorial para todo el país y el cual a través de la resolución nos brinda las indicaciones de cómo generar este proceso en cada uno de los territorios. Siguiente, porfa. Listo. Entonces, vamos a hacer la claridad primero de algunos conceptos para que todos podamos tener claridad frente a la información que les vamos a suministrar. Primero que todo, la certificación de discapacidad es el resultado de un proceso, de una valoración que realiza un equipo multidisciplinario y que únicamente se realiza en las IPS autorizadas por cada una de las secretarías de salud a nivel distrital, municipal o departamental. El registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLSPD es una base de datos, es la fuente oficial y nacional en donde se consolida la información sobre las personas que se autorreconocen con discapacidad y que han sido partícipes del proceso como tal. Esta base de datos oficial es manejada y administrada únicamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Si bien las secretarías de salud hacen parte del proceso, nosotros somos enlaces entre la ciudadanía y la realización del proceso, pero la única entidad que administra esta base como tal a nivel nacional es el ministerio. El certificado de discapacidad es ese documento resultado de la valoración multidisciplinaria. En este se acredita que la persona cuente con la discapacidad. Por sí solo, tener el certificado no representa ningún tipo de beneficio. Lo entregan únicamente las IPS autorizadas posterior a la valoración multidisciplinaria. Este certificado no se vence, es decir, es vitalicio, solamente se actualiza en unos casos que más adelante les voy a mencionar cuáles son. Eh, y muy importante, no se vence, no hay que cada año estarlo actualizando, simplemente con unas características que ya les voy a indicar, pero no tiene fecha de vencimiento. Siguiente, por favor. Listo. Dentro de las responsabilidades que establece la resolución 1197, la Secretaría Distrital de Salud
es la entidad garante del acceso a valoración multidisciplinaria para certificación de discapacidad en la ciudad de Bogotá. Es decir, para quienes va dirigido el certificado de discapacidad, para las personas que residan en Bogotá, que estén afiliadas a régimen contributivo, régimen subsidiado, a ferrocarriles, no afiliados, víctimas de conflicto armado, migrantes con permiso de protección temporal, PPT. Es importante hacer claridad y ser claros en esta información. La Secretaría solamente puede acceder, darle garantía de acceso a la valoración multidisciplinaria a las personas que residan en la capital. Nos pasa muchas veces que tenemos, pues como Bogotá tiene varios municipios aledaños, ejemplo Mosquera, Funza, Cajicá, Chía, Soacha, nos llegan muchos ciudadanos de estas poblaciones a hacer su solicitud a la Secretaría de Bogotá y lastimosamente pues la resolución establece que es la Secretaría de Salud del lugar de residencia del solicitante la entidad ante la cual él debe iniciar su proceso o requerir que se inicie su proceso de certificado de discapacidad. Para los municipios de Cundinamarca cercanos a Bogotá, pues se deben acercar directamente a la gobernación de Cundinamarca y allí iniciar su trámite. Siguiente, por favor. Para la realización del certificado de discapacidad, la resolución 1197 establece que hay tres modalidades a través de las cuales las personas pueden acceder a este servicio. La primera es la que se denomina consultorio presencial o intramural. Como su nombre lo indica, el ciudadano, a través de sus propios medios, es citado, se le programa esta valoración y va a la IPS asignada. Para la modalidad domiciliaria establece la resolución 1197 que es el médico tratante quien debe realizar una breve autorización donde expresamente escriba que el ciudadano o el solicitante requiere que su valoración multidisciplinaria para certificado de discapacidad sea realizado en su domicilio por las condiciones que ya el médico desde su competencia determine. Hay otra modalidad que es la de telemedicina. Para esta solamente la Secretaría es a criterio de los profesionales especializados que realizan la validación de los documentos aportados por los ciudadanos, quien puede determinar si se puede realizar o no a través de telemedicina, es decir, a través de una videollamada. Siguiente, por favor. La resolución 1197 en su artículo 21, el cual se denomina responsabilidades de las personas solicitantes, nos habla de los documentos que la persona debe aportar para dar inicio a su proceso de certificado de discapacidad. Uno de ellos es su historia clínica. Entonces, el ciudadano debe solicitar al médico tratante de su institución prestadora de servicios de salud o EPS, a la cual se encuentra afiliada, una valoración médica para establecer los diagnósticos con clasificación internacional de enfermedades o lo que se denomina CIE, en este momento CIE-10, con discapacidad, la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran para el desarrollo de la valoración clínica multidisciplinaria y la modalidad en que se realice esta valoración, lo que explicaba anteriormente, si es institucional o domiciliaria. Que el médico coloque el código, todas las enfermedades, todos los diagnósticos, no solamente los que están relacionados con discapacidad, cuentan con este código. Es importante que el ciudadano cuando se acerque al médico
a su médico tratante de la EPS, que puede ser un médico general, no necesariamente tiene que ser un médico especialista que trate su diagnóstico específico, le puede solicitar que por favor en su historia clínica de esa consulta incluya estos diagnósticos con su código CIE-10, informe si necesita apoyos y ajustes razonables. Ejemplo, si el ciudadano, el solicitante, requiere de silla de ruedas para movilizarse, requiere de pronto de audífono para tener una comunicación, si requiere de un acompañante todo el tiempo. Y asimismo, este médico debe establecer en esa historia clínica la modalidad en la que se debe realizar la valoración multidisciplinaria de una forma expresa. Siguiente, por favor. El artículo 7 de nuestra resolución 1197 menciona la orden y cita para el procedimiento de certificado de discapacidad. La modalidad en que se requiere la cita para la valoración por el equipo multidisciplinario institucional telemedicina domiciliaria establecida por el médico tratante del prestador de servicios de salud de la red de la entidad de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado. Entonces, es lo que les estaba hablando anteriormente. No solamente es pedir esa historia clínica en donde se encuentre mi diagnóstico y si requiero o no algún tipo de apoyo, sino que también es importante que el médico en esta historia clínica genere una pequeña orden o autorización en donde indique que de forma expresa la modalidad y que es para la realización de la valoración por equipo multidisciplinario para certificado de discapacidad. Estos son una información muy importante porque cuando se realiza esta validación de los documentos que los solicitantes aportan, muchas veces es devuelta su solicitud porque las historias clínicas que aportan no cuentan con estos criterios establecidos por la normativa. Entonces, pues lamentablemente desde la Secretaría no podemos seguir adelante con la gestión en cuanto a la emisión de la orden para ser valorados porque la historia clínica no cumple o no tiene estos criterios. Entonces, esta información es muy importante que la tengamos clara. Es nuestro médico tratante, no tiene que ser un especialista, puede ser un médico general, quien nos debe entregar la información que necesitamos para dar inicio a nuestro proceso certificado. Sigan, por favor. Siguiente. Listo. Aquí brevemente tenemos como un paso a paso del proceso. Lo primero es iniciar el trámite. Tener en cuenta que es un trámite voluntario, que la resolución habla y partimos del autorreconocimiento para las personas que quieran iniciar el proceso, que es gratuito, que la Secretaría Distrital de Salud únicamente puede dar gestión a las solicitudes de certificado de discapacidad para las personas residentes en la ciudad de Bogotá que se encuentren afiliados en los regímenes contributivo subsidiado para los migrantes regulares, afiliados a ferrocarriles nacionales y víctimas del conflicto armado que cuenten con registro único de víctimas o que se encuentren en la base de la Agencia Nacional de Reincorporación. ¿Qué documentos necesita cualquier ciudadano que se autorreconozca y que quiera dar inicio a su proceso de certificado de discapacidad? Una historia clínica con código y diagnóstico CIE-10, es lo que anteriormente les explicaba. Orden del médico tratante que indique la modalidad de la valoración según la condición médica o según la idoneidad del médico, según el concepto que él tenga, él puede definir si es en consultorio o domiciliaria. Copia del documento de identificación, si es para mayores de edad, su cédula a doble cara, si es para migrantes regulares, su permiso de protección, las dos caras del permiso. Si son para menores de edad, para niños menores de 7 años, registro civil y la cédula de uno de los dos padres, para nosotros de esta forma poder contestar, corroborar
que efectivamente quien está haciendo la solicitud a nombre del menor de edad es uno de sus padres. Si ninguno de sus dos padres es quien está realizando esta solicitud, el tutor puede entregar copia o cargar copia del documento legal a través del cual se le entrega la patria potestad del menor. Para mayores de 7 años, entonces, registro civil, tarjeta de identidad, nuevamente uno de las cédulas de papá o mamá o las dos, como el ciudadano prefiera, y lo mismo, si ni papá ni mamá está elevando la solicitud del certificado de discapacidad, es necesario que el tutor nuevamente entregue el documento que acredite que cuenta con la patria potestad legal de este menor. Exámenes médicos relacionados es un ítem opcional si la persona, bueno, tiene una discapacidad física y tiene radiografías o diferentes exámenes que puedan contribuir a su historia, a ser parte integral de su historia clínica, los puede anexar. Y por último, un recibo de servicio público del lugar de residencia del solicitante en donde se vea, se evidencia la dirección. Lo siguiente es para poder hacer una georreferenciación efectiva del lugar dentro de la ciudad, de la localidad de residencia dentro de la ciudad del solicitante, y en el momento en que se vaya a hacer una asignación de la IPS para ser certificado, esta sea un poco cercana al lugar de residencia. Siempre intentamos que sea cercana, teniendo para que pues la accesibilidad sea mucho más fácil. Sin embargo, esta asignación de IPS también pues está ligada al tema de disponibilidad de agendas. El tercer paso, ¿cuál es? La gestión de la solicitud. Tenemos dos caminos para hacer la gestión de solicitud. La persona puede elegir el que le quede mejor. El primero es el canal virtual, que se denomina Ventanilla Única de Trámites y Servicios Agilínea. Cualquier ciudad, desde cualquier ciudadano, desde cualquier computador, puede entrar a cualquier buscador, pues por lo general utilizamos Google, colocamos la palabra Agilínea. Allí vamos a ingresar, vamos a encontrar, se nos va a desplegar una pantallita en donde vemos que dice registro persona natural, registro persona jurídica. Vamos a hacer el registro en el icono de persona natural con los datos, la información del solicitante. ¿Qué es mi hijo que tiene 3 años? La información que se debe registrar es la del niño de los 3 años, no del padre, porque la solicitud es a nombre de a quien se le debe otorgar el certificado. Allí la plataforma nos va a ir dando el paso a paso para realizar el cargue de los documentos anteriormente mencionados en PDF. Si no puedo realizar este procedimiento porque pues hay personas que de pronto por su trabajo, por tiempo o por dificultades tecnológicas no tienen acceso a este canal, la Secretaría de Salud cuenta con un canal presencial en la carrera 32, número 1281, que es la Secretaría Distrital de Salud, primer piso, oficina de correspondencia. Van a llevar estos documentos y allí contamos con 2 ventanillas de apoyo en donde a diario de 7 de la mañana a 4 de lunes a viernes realizamos este acompañamiento y apoyo a los ciudadanos para poder realizar el registro y cargue de su información en la plataforma y poder dar inicio a su solicitud. Sin embargo, si la persona, pues en el momento del cargue, tenemos casos en que ya de forma posterior lo habían intentado y no tienen la contraseña o por diferentes motivos la persona no puede hacer no lo podemos apoyar en cargar sus documentos de forma virtual, también podemos hacer la recepción de los documentos de forma física. Entonces es importante que el día que nos acerquemos a la secretaría, los documentos que llevemos seamos copias para que en caso dado de que por algún inconveniente o alguna inconsistencia no se pueda radicar de forma virtual, los podamos dejar de forma física, esos documentos en la secretaría.
Posterior a que el ciudadano hace su gestión de solicitud, la Secretaría de Salud realiza la validación de los documentos que cumplan con los criterios que la resolución 1197 nos establece. Si los documentos que el ciudadano aportó cumple con estos criterios, la Secretaría enviará a través de correo electrónico y a través de la plataforma que también está asociado al correo electrónico de contacto que el ciudadano entregue, una orden que se denomina orden de valoración multidisciplinaria. En esta orden el ciudadano va a encontrar un código y los datos de ubicación y contacto de la IPS certificadora asignada. El ciudadano puede comunicarse con esta IPS para programar su valoración multidisciplinaria o puede esperar a que la IPS le realice, establezca llamada con ellos y puedan hacer la programación. El último paso, pues, es la valoración multidisciplinaria para la expedición del certificado de discapacidad. La IPS certificadora va a contactarlos, va a asignar una cita, va a realizar una valoración que no es de pronto, a veces en el imaginario de la ciudadanía, hasta que esta valoración corresponde a un examen médico, a un auscultamiento como tal, sino por todo lo contrario, esta valoración es una entrevista que realizan 3 profesionales de la salud. Una vez se realice esta valoración y se realice la revisión, ellos ya vuelven y hacen la revisión de los documentos de la historia clínica, por eso es importante también que los ciudadanos el día de esta valoración vuelvan y lleven, y si tienen más documentos, todos los documentos que abarquen esa historia clínica. Ellos hacen esta revisión y son ellos en su competencia quienes determinan si la persona requiere o no el certificado de discapacidad. Una vez este equipo determine que sí, va a incluir los datos de la persona en el registro de localización, caracterización de personas en condición de discapacidad y entregará de forma inmediata el certificado al ciudadano. Siguiente, por favor. ¿Para quién es el certificado de discapacidad? Pues es para la persona que cuenta, que tiene ese diagnóstico que le está generando algún tipo de limitación. El certificado no es para los cuidadores, no es porque mi hijo es un menor de edad, se lo otorgan a la mamá, no, es para ese ciudadano sin importar la edad que se le otorga el certificado de discapacidad. ¿Para qué necesita el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad en este momento, la mayoría de los ciudadanos que hacen esta solicitud quieren aplicar para pues diferentes beneficios que otras entidades distritales entregan, como el beneficio de subsidio en la tarjeta Tu Llave, que lo de una vez el ciudadano cuente con el certificado, lo debe radicar en Secretaría de Movilidad. La excepción de pico y placa también se realiza con Secretaría de Movilidad. Una vez el ciudadano cuente con su certificado, radica estos documentos en la entidad o institución a la cual requiere solicitarle el apoyo o beneficio. También es importante, las personas que cuenten con el certificado, una vez lo tengan, deben radicar una copia a su EPS para que sean incluidos en sus listas de personas en condición de discapacidad y que puedan empezar a hacerles algún tipo de excepción en cuotas moderadoras o puedan ser priorizados por su condición. ¿A qué EPS se encuentra afiliada la persona que requiere el certificado? Es importante tener en cuenta, discúlpenme, qué pena. Es importante tener en cuenta la EPS en la que la persona se encuentra afiliado y hacer la radicación que les estaba hablando. Y en dónde vive la persona que requiere el certificado. Nuevamente les recuerdo, el certificado y así los beneficios también van dirigidos a los residentes de Bogotá. En cada una de las instituciones a nivel distrital que se realice el cargue de el radicado del documento, ellos van a hacer la validación de que efectivamente la persona reside en Bogotá. Siguiente, por favor.
Listo. Entonces, ¿a qué personas, a qué grupo poblacional no podemos realizarle la gestión del certificado de discapacidad a las personas que se encuentran afiliadas a un régimen especial? Régimen especial se denomina a todos los funcionarios o beneficiarios de estos funcionarios de las siguientes entidades: Policía Nacional, Fuerzas Militares, Ecopetrol, Magisterio, USPEC. Entonces aquí tenemos un pequeño directorio en donde las personas que se encuentren en alguna de estas afiliaciones de régimen especial pueden elevar sus consultas o elevar sus solicitudes. Nosotros hemos hecho esta construcción pues para de alguna forma darle algún tipo de información a los ciudadanos y contribuir a que puedan empezar su trámite. Para los usuarios del departamento de Cundinamarca, que son los que pues no, por la cercanía con la ciudad, más de pronto llegan a consultar en la secretaría, aquí también tenemos un correo electrónico a través del cual se pueden comunicar y pueden elevar su solicitud para dar inicio al mismo. Siguiente, por favor. Entonces, el canal de solicitud virtual, que era el que les estaba comentando hace un momento, hacemos la búsqueda de la palabra Agilínea, como lo vemos aquí en la pantalla, y vamos a encontrar el loguito que vemos a mano izquierda. Una vez piquemos allí, vamos a realizar el registro en donde dice persona natural, porque nuestra solicitud la vamos, que yo tengo un NID, que yo tengo una empresa, que yo tengo un establecimiento y voy a hacerlo por ahí, no se puede. Debe hacer un registro como persona natural con su cédula, tarjeta de identidad, registro civil, permiso de protección temporal, según corresponda el caso. Aquí en la página de abajo, pues nosotros les vamos a pasar la presentación. Igual ahí en la página, en la parte inferior de la presentación encontramos el link para dar inicio a este registro y carga de documentos. Sin embargo, como les digo, es algo muy fácil, es muy amigable. Simplemente en Google colocamos la palabra Agilínea y ya allí podemos empezar a dar el trámite. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. Estas son algunas recomendaciones en el ingreso de datos en la plataforma Agilínea. Como ya les había comentado, se deben registrar los datos de la persona que requiere la orden para el certificado de discapacidad. Si es para mi mamá, son los datos de mi mamá; si es para mi esposo, son los datos de mi esposo; si es para mi hijo, son los datos de mi hijo. Tener en cuenta que cuando se carguen los documentos de identidad siempre estén las dos caras. Es que mi cédula es la digital nueva, no importa. En la cédula digital, en la parte de atrás, hay un código de barras a través del cual también se pueden hacer algunas validaciones. Para los permisos de protección también. Para los migrantes que cuentan con este permiso de protección es importante verificar que sus dos nombres, tres nombres, que sus nombres estén completos. Si yo me llamo Diana Paola Castellano Sánchez, en mi documento debe aparecer Diana Paola Castellano Sánchez y no simplemente Diana Castellanos, porque al nosotros hacer la validación contra las bases de datos ADRES y WebCISPRO del ministerio, encontramos muchas veces que esta población lastimosamente a veces no les colocan sus nombres completos y debemos hacer la devolución porque nosotros debemos garantizar que la información que nos registran y los documentos que nos registran están iguales a los que se encuentran en las bases de datos del ministerio. Todo esto pues para que el certificado pues tenga la información completa y sea coherente entre las bases de datos que de allí sale la información para el certificado y el documento del ciudadano. Algo muy importante a tener en cuenta es que todos los ciudadanos cuando vayan a hacer su registro deben tener un correo electrónico y deben tener en lo posible acceso a él. Porque cuando se hace el registro, inmediatamente la plataforma le remite al ciudadano una contraseña, una información inicial a ese correo electrónico. Y es importante que podamos tener acceso a ella
para poder dar continuidad al mismo y continuar con el cargue de los documentos. Entonces, yo no tengo un correo electrónico, puedo pedirle el de algún familiar siempre y cuando yo vaya a hacer mi trámite, este familiar esté presto y esté atento a brindarme la información que llegue a ese correo. Siguiente, por favor. Hay que la forma en que se debe registrar la fecha de nacimiento es la siguiente: año, mes, día, porque a veces la gente en el año, sobre todo, pues a veces a todos nos puede pasar, colocamos el año vigente y debemos colocar pues obviamente es el año de nacimiento, sexo, género, orientación sexual, si pertenece a algún tipo de etnia, indígena, palenquera, rom, estado civil y nivel educativo. Una vez se culmine de registrar esta información, siempre ahí en la parte de abajo hay un textico que dice: he leído y acepto la política de protección y tratamiento de datos personales. Es importante que siempre le demos clic a esta información, ahí tiene un cuadrito, y que se ponga en azulito como lo vemos en este momento en pantalla, para que él efectivamente, una vez hagamos eso, nos dé guardar y terminar. Siguiente, por favor. Estos son unos pequeños ejemplos de cómo debe ser esa historia clínica con código diagnóstico CIE-10 que debemos cargar y que debemos solicitarle a nuestro médico tratante. Así como ciudadanos tenemos responsabilidades y debemos solicitarle al médico esta historia clínica, también es responsabilidad de la EPS y de sus médicos entregarnos esta información de la manera en que la misma resolución la establece, para que el proceso sea un poco más fluido. Entonces, aquí vemos que el código de esta enfermedad es M410. Ahí donde está la flechita roja, lo vemos que ahí está escrito, aquí abajo está un poco, está ampliada la información. M410 es el código y el diagnóstico: escoliosis idiopática infantil. Siguiente, por favor. Aquí nuevamente otro ejemplo: H913, sordomudez no clasificada. Un punto a tener en cuenta, en que siempre debemos revisar si vamos a hacer el cargue de documentos por nuestra cuenta, es que siempre quede completa la hoja, que el encabezado se vea, que en la parte superior se vea que la historia clínica corresponde a Diana Paola Castellanos, porque si esto no se ve, pues nosotros lamentablemente tenemos que devolver el trámite, porque también debemos garantizar que la historia clínica es del solicitante. Siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de una solicitud del médico en la cual remite al ciudadano de forma expresa a que dé inicio al procedimiento. Esta es la orden que al inicio de la presentación les hablaba. Entonces, como vemos, pues arriba se observan los nombres y datos del solicitante, lo que nos da la garantía que efectivamente es coherente la información. Vemos el diagnóstico R251, temblor no específico, y en la parte subrayada el médico de forma expresa escribió: envío a la Secretaría Distrital de Salud para proceso de registro, localización y caracterización como persona en condición de discapacidad y su correspondiente certificación. Modalidad: institucional. Ya sabemos que institucional hace referencia a presencial. ¿Requiere de apoyos o ayudas? No. Es algo muy breve, es algo muy pequeño, que nosotros, dentro de nuestra responsabilidad como solicitantes, como ciudadanos, podemos pedirle al médico, y el médico, dentro de sus responsabilidades, debe emitirlo, debe expedirlo. Siguiente, por favor. Listo. Aquí vemos. Entonces, certificación: se solicita valoración por parte del equipo multidisciplinario ante la Secretaría de Salud para certificado de discapacidad médica. Y abajo el médico pues nos está colocando esos diagnósticos y esos códigos CIE-10 que son importantes para nosotros poder dar paso a el trámite. Siguiente, por favor.
Este es otro ejemplo. Como vemos, pues hay diferentes formas en que los médicos pueden hacerlo. Lo importante es que la información sea clara, que sea expresa, que la valoración a la que ellos estén ordenando corresponda a la del equipo multidisciplinario para certificado de discapacidad, que cuenten con códigos, como vemos arriba está el H442, que corresponde al diagnóstico miopía degenerativa. Ahí el médico nos dejó sugerencia de ajuste razonable. Paciente con agudeza visual, usa gafas, lentes intraoculares. Las gafas también hacen parte de, de los ajustes razonables. Siguiente, por favor. Orden de médico tratante para valoración domiciliaria. Aquí lo vemos, el médico nos está escribiendo valoración domiciliaria para realizar certificado de discapacidad. Algo muy claro, muy corto, muy concreto. Siguiente, por favor. Listo. Acá vemos lo mismo, más ejemplos para que ustedes puedan indicarles a sus médicos tratantes la forma en la que pueden expedirles su orden y su historia clínica. Siguiente, por favor. Listo. Acá tenemos un ejemplo de qué es un certificado de discapacidad, cuál es el documento que ustedes les van a entregar. A veces las personas pues estábamos acostumbrados en general, todos los ciudadanos, a que cuando nos hablaban de certificado de discapacidad era un pequeño carnet que entregaban anteriormente las EPS. En este momento el certificado de discapacidad es una hojita tamaño carta que cuenta con dos lados. La primera cara vamos a observar los datos personales del solicitante, nombres completos, primer apellido. Es importante que una vez se termine la valoración y nos entreguen nuestro certificado, nosotros podamos realizar esa revisión de que nuestros datos hayan quedado correctamente, nuestro tipo de documentos, si es registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, permiso de especial de protección. También vamos a verificar que la fecha corresponda. Si a mí me hicieron mi valoración hoy 17 de octubre de 2024, es la fecha que debe aparecer allí. Y la IPS certificadora en donde se me realizó esta valoración. En el certificado vamos a encontrar las categorías de discapacidad que van a ser diligenciadas por el equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta esta entrevista que nos van a hacer y la revisión de los soportes documentales, es decir, de la historia clínica que el solicitante aporte este día. También vamos a encontrar el nivel de dificultad en el desempeño, la cual pues está ligada precisamente al diagnóstico que tengamos, y vamos a encontrar los perfiles de funcionamiento, funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación. Ahí vemos que hay unos codiguitos que nos le van a indicar a las personas que necesiten revisar nuestro certificado de discapacidad si están afectados o no están afectados. Siguiente, por favor. En la otra cara, en la cara posterior del certificado de discapacidad, vamos a encontrar los datos de los profesionales que nos realizaron esta valoración, sus nombres completos, su profesión, tipo y número de identificación. Algo importante, antes de noviembre del año 2022, los solicitantes y los profesionales que realizaban este proceso daban una firma, firmaban tanto los profesionales como el solicitante. A partir de noviembre de 2022, como vemos, se está utilizando el mecanismo de QR a través del cual se realiza la validación
de que efectivamente este certificado fue expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social y que fue realizado por una IPS certificadora. Entonces, si llegamos a ver que alguien tiene un certificado del año 2022, 2021, 2020 y cuenta con firmas del equipo multidisciplinario que lo valoró y del solicitante, es igual de válido que los que ahora tienen QR. Simplemente es que el mecanismo de validación cambió, se le agregó el QR, pero no quiere decir que estos certificados que tienen firmas necesitan ser actualizados o perdieron algún tipo de validez. Siguiente, por favor. Listo. Para actualización del certificado de discapacidad, la norma dice que el certificado de discapacidad se debe cumplir en 3 momentos. Acá observamos el primero. La norma nos dice que cuando un niño cumple 6 años, se debe realizar su actualización de certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando un niño es menor de 6 años no se le hace ningún tipo de evaluación a su nivel de dificultad en el desempeño. Por su misma edad, por su mismo desarrollo, a los niños menores de 6 años no se les hace como esta medición de dominio, cognición, movilidad, cuidado personal, actividades de la vida diaria, porque es a partir de los 6 años cuando también inicia esa vida escolar que se puede realizar esa evaluación. Esta actualización también muchas veces se cruza con el cambio de tipo de documento de registro civil a tarjeta de identidad. Entonces, por esto es cuando los niños cumplen. Si mi hijo fue valorado cuando tenía 4 años, yo como madre tengo la obligación de realizar el proceso de actualización de certificado de discapacidad de mi hijo una vez él cumpla 6 años para que puedan ser evaluados los niveles de dificultad de desempeño y su certificado de discapacidad esté con la información completa. Siguiente, por favor. ¿Cómo puede uno revisar, descargar el certificado de discapacidad? Todos los ciudadanos de Colombia debemos hacer registro en la página Mi Seguridad Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Allí hacemos nuestro registro. Una vez hagamos este registro, podemos ingresar a la página web CISPRO. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos los datos básicos que se deben registrar. Este registro es únicamente para los mayores de 18 años para obtener copia del certificado de discapacidad. Cuando un menor de edad requiere copia del certificado de discapacidad, deben acercarse a la Secretaría de Salud para solicitar copia del mismo. Entonces, lo mismo, vemos acá que el ciudadano debe registrar unos datos básicos, tipo de documento, número de documento, fecha de expedición, sexo, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, correo y confirmación de correo electrónico. Todos los trámites están ligados a correo electrónico, por eso es importante que todos los ciudadanos contemos con el mismo. Siguiente, por favor. Una vez hayamos realizado nuestro registro en la página de Mi Seguridad Social, debemos ingresar al RLCPD. Todo esto se coloca así en el buscador Google y vamos a poder ingresar y descargar mi certificado de discapacidad. Esto para todas las personas mayores de 18 años. Para los menores de edad, como les digo, deben acercarse directamente a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para que se les otorgue la copia del mismo. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si a mí me realizan mi valoración y este equipo multidisciplinario, una vez me realiza la entrevista, revisa la historia clínica que aporto, determina que no tengo discapacidad? En el aplicativo CISPRO se va a evidenciar que, como vemos aquí en el recuadro, que la persona no tiene discapacidad y no se le va a entregar ningún documento
que certifique que no tiene la discapacidad. Simplemente el equipo multidisciplinario le manifiesta verbalmente, le dan las explicaciones correspondientes porque ellos determinan que no tiene discapacidad y queda registrado en el aplicativo WebSISP. Siguiente, por favor. Acá vemos la diferencia cuando un usuario cuenta con certificado de discapacidad. Vemos que en el aplicativo, en el recuadro verde, aparece que sí tiene discapacidad y esta es la base de consulta que hacen las entidades para poder otorgar diferentes beneficios. Siguiente, por favor. La norma que dice, en el caso de no ser certificado, como lo vimos anteriormente, todos los ciudadanos tienen el derecho por una única vez de solicitar una segunda opinión. Esta segunda opinión puede darse cuando el ciudadano no está conforme con la primera valoración o cuando no fue certificado. Cuando el ciudadano requiere esta segunda opinión, debe acercarse de forma presencial a la Secretaría llevando una carta en la cual solicite que requiere una segunda opinión. La Secretaría de Salud enviará a una IPS certificadora diferente para garantizar que sea un equipo multidisciplinario diferente quien realice esta segunda opinión. Por último, será válida únicamente la base de datos RLCPD la última valoración. Un ejemplo, en mi primera valoración sí me certificaron, pero en la segunda valoración este equipo multidisciplinario determina que yo no cuento con certificado de discapacidad. Entonces, lo que será válido es que no cuento con certificado de discapacidad, porque fue la más reciente y la última que se cargó en el WebSISP. Siguiente, por favor. El certificado de discapacidad no se vence, es vitalicio. Solamente se debe actualizar cuando, al cumplir 6 años con las características que anteriormente les mencionaba, también pues porque se correlaciona con el cambio con la transición de tipo de documento de registro civil a tarjeta de identidad, al cumplir 18 años, porque también existe la transición de tarjeta de identidad a cédula, de igual forma, pues son unos los desempeños que realiza un menor de edad y otros los que realiza ya un adulto al cumplir sus 18 años, entonces pues vuelven y evalúan esos criterios. Y cuando a criterio médico exista una evolución positiva o negativa de su condición, puede que yo tenga un diagnóstico que lamentablemente pues sea degenerativo y vaya afectando negativamente mi condición de salud y es diferente hoy mi movilidad a la que era hace 2 años. Hace 2 años yo caminaba, hoy requiero silla de ruedas. Entonces me acerco a mi médico, le indico que requiero actualizar mi certificado y el médico debe dar una orden expresa tal cual como la que da para la valoración, pero indicando que por actualización en su cambio de condición de salud es necesario realizar esta actualización o todo lo contrario. Si yo he tenido una enfermedad, pero he estado en un tratamiento y el diagnóstico me ha permitido tener una evolución positiva, ya no uso silla de ruedas, sino que por el contrario, yo utilizo bastón, también puedo solicitar que me vuelvan a hacer una valoración, es el equipo multidisciplinario y que haya un cambio por criterio médico en mi certificado de discapacidad. Siguiente, por favor. La Secretaría Distrital de Salud, en sus responsabilidades como garante al acceso de la valoración, cuenta con diferentes IPS dentro de toda la ciudad para dar garantía de accesibilidad. Volvemos a recordar a quiénes van dirigidos únicamente y exclusivamente a los residentes de Bogotá. Ahorita en las preguntas estaba viendo que para una persona que viva en Montería, esta persona que reside en Montería debe acercarse a la Secretaría de Salud de Córdoba o de Montería, como ya lo manejen territorialmente, y averiguar ellos cómo están haciendo el proceso.
el proceso que nosotros hoy estamos dando el contexto y la información, corresponde simplemente para las personas residentes en Bogotá. No Soacha, no Faca, no Funza, no Madrid, no Cajica. Es que yo vivo en Soacha y trabajo en Bogotá, pero su lugar de residencia es Soacha y la norma, la resolución 1197 manifiesta y establece que el certificado se debe solicitar y debe dar inicio a su proceso en su lugar de residencia. Listo, a veces pues las personas cargan los documentos y nosotros al verificar en las diferentes bases de datos nacionales, ahí se encuentra toda la información y podemos evidenciar cuál es su lugar de residencia y lastimosamente pues nos toca devolverles el trámite porque no hace parte de la responsabilidad de la Secretaría Distrital de Salud. Sin embargo, pues la información es clara, la resolución sus paso a paso, su proceso como tal, se establece de forma nacional y debe ser de forma muy similar en los otros municipios y departamentos. Lo más importante para estas personas que no residen en Bogotá es acercarse a la Secretaría de Salud y hacer de su lugar de residencia y hacer la consulta de cómo inician el proceso. Eh, Personas de régimen contributivo, régimen subsidiado, ferrocarriles no afiliados, también veía por ahí una pregunta que no cuenta con seguro, pues los no afiliados residentes de Bogotá, nosotros también somos el ente garante de dar inicio a este proceso de certificado de discapacidad, siempre y cuando la persona pueda tener una historia clínica no tiene que ser de hace 6 meses, un mes, sino que si cumple con los criterios, con el código CIE-10 es claro, los ajustes de apoyos razonables claros, pues nosotros lo podemos validar y podemos otorgar la orden para que sea valorado por el equipo multidisciplinario en alguna de las IPS certificadoras con las cuales la Secretaría de Salud cuenta en toda Bogotá. Lo mismo, tenemos los canales virtual, Agilínea, únicamente para las personas que residan en Bogotá, porque es un mecanismo que el Distrito Capital, la ciudad de Bogotá, estableció para sus residentes conforme lo establece la norma. Radicación física, oficina de radicación y correspondencia al primer piso de la Secretaría Distrital de Salud, carrera 32, número 1281. Y allá tenemos dos ventanillas de apoyo para la radicación en atención al ciudadano. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un link, después lo podemos poner en el chat o como yo les dije, nosotros vamos a pasar la presentación para que lo socialicemos. En este link es la oferta de programas, proyectos y beneficios para la población con discapacidad en Bogotá. Es la oferta que desde la Alcaldía General se está realizando para temas educativos, de vivienda, de integración social con mercados, con bonos, movilidad transmilenio, excepción de pico y placa. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención a todos. Estamos entonces aquí atentas a las preguntas y consultas que tengan en relación a esta breve presentación en relación al procedimiento de certificado de discapacidad en la ciudad de Bogotá. Diana, muchas gracias. Ustedes muy amables. La intervención muy clara. Eh, Algunas preguntas del chat, efectivamente ya las contestaste, entonces me Uh-huh. las voy a saltar. Sí, señora, dale. Eh, mm, Pregunta Yania Perdomo, si la Sí, persona señora. tiene varios controles de salud y que son de por vida y no puede trabajar, ¿el gobierno puede ayudar? Claro, lo más importante en este caso es que la persona pues inicie con su proceso, que sus controles de salud, en esos controles le solicite a su médico tratante que le entregue la historia clínica con los criterios que yo expliqué anteriormente y que pueda dar inicio a ese proceso. Una vez sea valorada y en el caso de que ese equipo multidisciplinario determine que la persona requiere el certificado y se le entregue, esta persona puede radicar el certificado prácticamente que a todas secretarías en Bogotá, Hábitat, Educación, Vivienda,
integración social, y ellos ya pues están, este proceso es algo nuevo, ¿no? Porque la norma pues empezó desde el 2020, llevamos 4 años en construcción de este proceso de forma interadministrativa. El primer paso pues del distrito pues fue fomentar y gestionar lo que nosotros les estamos presentando, que es como tal la generación y el procedimiento como tal para que la ciudadanía pueda hacer la solicitud. Sin embargo, ya a las diferentes entidades les pueden radicar su certificado de discapacidad solicitando que los agreguen o los incluyan en las bases de datos para que tengan algún tipo de beneficios o prioridad en el momento en que estas entidades vayan a hacer la entrega de algún tipo de subsidios o beneficios. Preguntan, ¿con el certificado puedo aplicar a subsidios de vivienda? Sí, claro, lo que estaba manifestando de forma anterior, pueden con el certificado radicarlo en Bogotá, en la Secretaría de Vivienda, y hacer la solicitud. Ya cada una de las instituciones pues determina los procesos, criterios, requisitos para estos beneficios, pero el ciudadano con su certificado sí puede adelantar la gestión y que ya estas entidades por lo menos tengan conocimiento que la persona está certificada y que pues puede contar con algún tipo de priorización, pero eso lo definen únicamente cada una de esas entidades, son independientes. Lo que la Secretaría como tal hace, y como lo establece la normatividad, es generar todo este proceso para que la persona, efectivamente el ciudadano, pueda tener acceso a la valoración multidisciplinaria y en caso de que sea determinado así por estos profesionales, obtenga su certificado. Nos hacen una pregunta, Laura Rodríguez, ¿ustedes cómo regulan a las EPS para que den la información clara a los pacientes? Ya que yo fui al médico a hacer la solicitud, me dio la historia clínica, pero ahora no estoy viendo los códigos. Bueno, como tal, pues nosotros no, como desde nuestro proceso como tal, no hacemos esa regulación. Sin embargo, la persona que hizo esta pregunta, pues si quiere puede acercarse a la Secretaría de Salud y puede poner un tipo de queja o petición ante este médico, y ya la Secretaría de Salud como tal escala esta solicitud a la EPS correspondiente, pues para que le hagan, digámoslo así, el llamado de atención al médico, en que está obligado por esta normatividad a hacer entrega de la información que yo acabo de decirles. Tengo aquí un comentario Sí, y me va a permitir contestarlo. Dice Emily Daniela Costa, porque ustedes no nos ayudan directamente para realizar el certificado a las personas que estamos en la reunión. Aquí queremos hacer una aclaración y es que mediante el apoyo que nos brinda la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud y de la Protección Social, ACOPEL quiere darle las herramientas a los pacientes y cuidadores para que puedan acceder al certificado de discapacidad. Sin embargo, dejamos claridad que esto solamente lo puede hacer el paciente o su así es. cuidador por su mera voluntad, porque así Ujú. desea ser certificado, y en este caso, pues ni la Secretaría de Salud ni ACOPEL puede intervenir en la decisión de ustedes para que puedan acceder a este certificado. Así es, y una de las formas de los mecanismos que precisamente la Secretaría tiene para darle apoyo a la ciudadanía es este tipo de capacitaciones, de contextualización de la norma, de que las personas tengan un poquito más clara la información. Es la forma en que la Secretaría pues intenta acercarse a la población y que cuenten con esta herramienta tan importante que es la información, puedan tener ellos conocimiento de esto y puedan también ayudarnos a promulgarlo, a que las otras personas sepan cómo es, para qué sirve y a quiénes va dirigido. Pregunta Zulma Gómez. En la historia clínica deben ir los códigos de las enfermedades que padece el paciente y el código que mencionó usted en la charla. Sí, sí, señora. O sea, en la historia clínica deben existir, deben evidenciarse los códigos. No sé si la persona tiene uno, dos, tres diagnósticos. Lo ideal es que estos tres diagnósticos estén en esta historia clínica. ¿Por qué? Porque en el momento en que vayan a la valoración, el equipo multidisciplinario va a revisar esta historia clínica. Un ejemplo, yo tengo una discapacidad
física, tengo una amputación de miembro superior, pero también tengo en este momento un trastorno bipolar. En mi historia clínica solamente está evidenciándose el tema físico, la amputación, y en ningún momento el médico o yo pedí que me incluyeran mi diagnóstico psicosocial. Y entonces en el momento en que me valoren, solamente va a quedar en las categorías la discapacidad física, pero no la mental. Entonces es importante que pidamos a estos médicos, a estos profesionales que nos incluyan todos nuestros diagnósticos para que las valoraciones y sobre todo para que los certificados estén completos y las personas, este certificado sea una información real, una caracterización real de su estado de salud. Pregunta Gabriel Teinzano. Estuve durante muchos años con un diagnóstico errado. Tengo mi certificado, pero debido a esto se debe hacer una actualización de este certificado con el Sí, diagnóstico real, ¿cierto? sí, claro que sí. Entonces, a él, si él en este momento ya tiene su certificado amparado bajo esta nueva normatividad, bajo todo este contexto a partir del 2020, lo que él debe hacer es ir a pedir una cita con su médico general, no tiene que ser un especialista, comentarle lo que nos está manifestando de que su diagnóstico era errado, que ahora su diagnóstico es el que él, pues ya le determinaron y que nos haga una orden en donde diga, donde indique que requiere la actualización del certificado por cambio en condición de salud, porque ahora su diagnóstico corresponde con el código, el nombre del diagnóstico y los apoyos o necesidades que tenga el ciudadano. No veo más preguntas en el chat. Listo, Diana. Bueno, entonces, ¿No? Con todo ah, gusto. Esperamos que la información les haya quedado clara. Sin embargo, cualquier duda, si ven que no pueden cargarlo desde su casa, en la Secretaría de Salud, en el primer piso, siempre estamos esperándolos para poderlos ayudar. Diana y Badi, nuevamente de verdad, muchas gracias por este espacio. Sé que es muy productivo para los pacientes y para los cuidadores y claramente para nosotros como asociación también. Y nada, nuevamente pues súper entendible la charla, muy claro todo. Y pues también a los cuidadores y pacientes, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Esperamos que por favor nos ayuden a divulgar esta información. ¿Qué es? Cómo se saca y para qué sirve? Es algo muy importante para que todas las personas que se encuentren en condición de discapacidad puedan acceder al certificado. Buenas noches para todos. Buenas noches.